Años de la muerte de Pablo Medina y Antonio Almada en Villa Gaití, Paraguay, Antimafias 2000 estuvo presente allí, como lo hace todos los años, y en esta oportunidad, dentro de un contexto paraguayo de intimidaciones a periodistas, de reclamo de una ley de protección a periodistas, y todo un contexto de instalación dentro de la sociedad paraguaya de la narcopolítica o de la ideología narcomafiosa, con un atentado reciente el 2 de octubre en las puertas de la Facultad de Derecho en Asunción, donde fue ejecutado por sicarios un militar que se negó a integrar una faceta de corrupción en un penal paraguayo. En las últimas horas incluso uno de los sicarios fue hallado muerto, un menor de 16 años, en uno de los ríos circundantes, en el río Paraná, concretamente en Asunción. Entonces, el problema del narcotráfico sigue instalado en el Paraguay, hay graves preocupaciones por parte de periodistas, por parte de la sociedad, y todavía con la nebulosa sobre los mandantes, los ideólogos del asesinato del fiscal Marcelo Pecci, lo que también genera preocupación, la sombra que allí sobrevuela sobre la región del narco uruguayo Sebastián Marcet. Hicimos un resumen de nuestra presencia de Antimafia 2000 en Paraguay en estos términos. Pablo. ¿Te queda claro para el capítulo Paraguay lo de Pablo Medina? ¿Están todos castigados los que tienen que estar castigados? Yo pienso que no. Pienso que si bien se llegó para nosotros a uno de los actores intelectuales, pero pienso que no se llegó a todos los actores intelectuales, porque hay investigaciones que quedaron por el camino, ¿verdad? O personas que nunca fueron indagadas, ¿verdad? Pero ocupan lugares, cargos políticos, cargos públicos. Ocupan cargos públicos y hasta ahora están vigentes, están en la actividad política. Uh-huh. Y personas conocidas, ¿verdad? Que formaban parte del mismo equipo político de Neco Acosta. Uh-huh. ¿Cómo combatimos el narcotráfico, la narcomafia transnacional y atravesada en nuestra vida? ¿Y de qué forma nace y de qué forma mantiene una impunidad? Porque el problema no es solamente combatirlo. Lo que debemos preocuparnos es dentro de qué contexto mundial convive Neco Acosta, convive Tío Rico, convive Cosa Nostra, convive PCC, convive los elementos de Sebastián Marcet, los autores responsables ideológicos y materiales del fiscal Pecci. Tenemos que entender eso. Si no entendemos eso, podemos hacer grandes debates, horas y horas de periodismo, de digital, de conferencias, de retórica, de una buena dialéctica, pero en la cancha se ven los pingos. Es decir, creo que estamos llegando a un extremo y a un borde de un precipicio en el que el periodismo tiene que jugar un papel importante, y ustedes y este medio lo reconozco y lo digo públicamente, debo reconocer que este aporte contribuye a defender primero egoístamente nuestras vidas. Recuerden que en Paraguay han asesinado desde la caída de Stroessner 20 y pico de periodistas. No estamos hablando de episodios metafóricos, de eufemismos. Estamos hablando de hechos concretos. Defendemos la democracia. Hablamos de democracia republicana, pero en este momento Uruguay, Argentina, Paraguay, y ni hablar de para arriba, hay una infiltración de la narcomafia, Ecuador, México, una infiltración en el sistema político, en el sistema de gobierno, en las instituciones, porque todo tiene un patrón común, que también lo maneja Cosa Nostra, que está sentada en el Quirinal, o sea, en la Casa de Gobierno. Correcto. Es el movimiento de dinero, el capital financiero. Nos vamos, para combatir la mafia, una de las pequeñas aristas que tenemos que ver, gústenos o no nos guste, es que tenemos que, además de, imponer sanciones penales, Uruguay debatió durante 3 meses, 4 de los allanamientos nocturnos, tenemos que mirar arriba. Es un hecho, es voz populi, secreto a voces, que me lo dice un mozo de un bar, un taxista, un cuidacoches. Almendras, ¿cómo está? Bien. ¿Y la mafia cómo está? Hay que ir arriba, me dice, ¿no? Juan Pueblo lo sabe, lo intuye, lo presiente,
instintivamente sabe que el problema no es la guerra de bandas, de narcos, para pelea de poder, de territorio que se asesinan. En Uruguay es terrible la situación. Sin relativizar también, porque acá eso está costando la vida a muchísima gente. Esa guerra por territorio, y muere gente joven, con adicción, o que trabaja directamente como mulas, como distribuidores, etcétera. Todos los días hablamos de microtráfico, todos los días. La pregunta es ¿por qué pasa eso? Porque el Estado está ausente. A mí, discúlpenme, quizás muchos colegas, muchos funcionarios públicos, muchas personas no pueden entender este lenguaje que manejamos nosotros en este momento, y vamos a hablar, porque estamos hablando de narcomafia, en un país azotado, castigado, abofeteado, avasallado por la narcopolítica. Hace menos de una semana asesinaron al teniente coronel Moral. ¿Por qué? ¿Porque llevaba un helado que no le gustó al sicario? No. Es decir, el Estado, lamentablemente, es cómplice de la ideología criminal. ¿Por qué? Permite establecimientos penitenciarios donde todo es laissez-faire, donde se comanda desde ahí los grupos criminales, permite que no haya trabajo, las fuentes laborales están guillotinadas, los jóvenes están desesperados, hay desesperanzas e injusticias sociales y económicas que hacen también grandes problemas sociales de un país, en este problema a los graves problemas laborales y gremiales y sindicales de otros países como Argentina, como Uruguay. Hay graves problemas del campesinado y de los indígenas en nuestro país, que en este momento están cortando rutas. ¿Qué significa eso? El Estado de alguna forma se transforma en un elemento funcional. Cuando en un Estado de Derecho, cuando en una democracia, el periodista, sea de un sitio alternativo, sea del establishment, sea de Radio Monumental Telefuturo, de ABC Color, lo que sea, es intimidado, no se intimida a fulano, se intimida a la función de periodista, que mañana, nosotros acá somos 5 comunicadores, podemos recibir un proyectil y un papelito que diga cuidado y un cóctel molotov. La próxima será o un explosivo o una ráfaga de ametralladora. Entonces, ese aspecto, Juan Polo dice, bueno, pero yo no soy juez, no me interesa, no soy periodista, ¿por qué me tiene que a mí preocupar? Grave error. ¿Por qué? Porque la narcomafia de Paraguay, de Uruguay, de Italia, de Brasil, de Argentina, tiene un cómplice, o tiene una sumatoria de cómplices, pero la más importante es la indiferencia popular. Y si el pueblo desconoce esta situación, voy a un ejemplo concreto. El fiscal Nino de Mateo, que lo he nombrado acá, tenemos un grado de amistad profundo con los colegas de Antimafia 2000, de mis colegas, mis compañeros de Italia. Constantemente estamos hablando. Lo entrevisté hace 40 días en Palermo. Y una de sus primeras respuestas fue: ¿es el pueblo, además de jueces, fuerzas de seguridad, es el pueblo el único, en este momento, el único que puede contener el sistema criminal? Porque es el pueblo que tiene que también sumarse a esta lucha, no en la individualidad y en el individualismo, decir, no es mi torreta, no tengo por qué, mentira, porque cuando la mafia está dentro del Estado, dentro del Parlamento, impone, manipula leyes para aprobar, para archivar, orientando a su ideología. Ejemplo más claro, el señor Silvio Berlusconi, primer ministro italiano. En Italia voy a dar un ejemplo de un país que lo tomamos siempre como ejemplo: Europa lo mejor, Italia lo mejor. Mentira, lo mejor. Silvio Berlusconi, junto con Cosa Nostra, hizo parte de los asesinatos de Giovanni Falcone, el senador del Ultri, involucrado, procesado por asociación mafiosa, hizo parte de Cosa Nostra. Y lo más grave, Cosa Nostra fundó el partido Forza Italia. Lo más grave, en este país, en Uruguay, ¿por qué no nos preocupamos de las campañas electorales? ¿De dónde nace el dinero? Yo quiero ser político, mi querido. Yo tengo que o ir a robar un banco para poder tener mi campaña política, o me tengo que asociar con el sistema financiero. No olvidemos, crimen organizado, narcomafia hace parte del sistema mundo. El pueblo tiene que tener las herramientas necesarias para tener discernimiento. ¿Cómo puede tener discernimiento un hombre que vende chorizos en la Plaza de la Democracia?
lo puede tener desde el momento en que se eduque en las instituciones del Estado educativas a la legalidad. Primer punto. Desde el momento que en los barrios como Bañados de Asunción no haya niños que viven y conviven con el delito. Pero para cambiar esa realidad tenemos que modificar unas realidades sociales. Al sistema de poder no le interesa que el pueblo se interese, que conozca esta realidad que estamos hablando en esta mesa. Entonces el pueblo tiene que sacarse su caja de comodidad y de indiferencia, porque los problemas no es metafórico, lo tienen acá delante. Yo exhorto, el sentido común nos tiene que hacer ver de que hay situaciones de diferencia social que tenemos que modificar. Me pregunto ahora, pero entonces, ¿en quién confío? ¿En Oscar, en Acosta, en Almendras? ¿Quiénes son estos? Porque yo hago campaña política, voy a 20 micrófonos de radio, televisión, hay dinero sucio que me hace hacer publicidad desde el tamaño del edificio que está acá frente a este edificio de prensa, y digo, confío en él y lo voto. Ahí viene la pregunta. ¿Cómo podemos tener discernimiento y estamos votando al demonio pensando que estamos votando al santo? Ahí está, y no voy a dar nombres porque no quiero generar polémicas de este país y de mi país, cuando muchos santos no eran santos, eran lobos vestidos de cordero que están en el Parlamento. Quien trajo el sistema de la Fiscalía inconstitucional, impuso un sistema de derecho para favorecer el delito de cuello blanco, juicios abreviados al de cuello blanco. El que roba una torta frita en la calle no va a tener juicios abreviados, va a ser extorsionado dentro del sistema jurídico, porque se ha cambiado el ADN. ¿Quién genera eso? Tengo que desconfiar de Almendras, que trajo ese proyecto. Entonces ahí arranca. La forma más importante es que el hombre indudablemente está entrando en un terreno de total caos. Hay una descomposición. Hablar de Ferrero, hablar de la familia Peche, pobrecita, que hoy estuve con la mamá, sí, es un episodio, es la punta del iceberg. Pero detrás de esa punta del iceberg, abajo, está el otro problema. Periodistas inmorales, periodistas falta de ética, corruptos. En este país, perdón, no voy a hablar de este país porque no quiero ser ofensivo, voy a hablar de mi país. En el Uruguay, en los últimos 15 años, el índice de corrupción en la función pública es vergonzoso. Basta con entrar en Internet, hoy en día tenemos estas tecnologías que nos permiten, basta con ir al Parlamento a ver las transcripciones de las investigaciones y de las declaraciones de parlamentarios, intendentes investigados por corrupción y lavado de dinero, personajes de la función pública. La corrupción es el primer paso para entrar en un sistema que se hace funcionar a la narco. Compra todo, sin duda. Pero en este momento, en los últimos 25 años, Uruguay dejó de ser esta descripción tan bella que has hecho, tan romántica, dejó de ser un país libre de narcotráfico y de ideología narcomafiosa. Pasaporte entregado a Sebastián Marcet, presencia del mafioso Landangre Rocco Moravito, fugado escandalosamente en un gobierno de izquierda, del gobierno de José Mujica. Sebastián Marcet, que sigue siendo hoy un personaje altamente conocido, que involucró y llevó a que cayera en la investigación canciller, vicecancilleres, y últimamente un constante episodio de violencia, de sicariato, prácticamente un homicidio por cada 2 días. Y a eso se suma el último episodio, un atentado fallido a la fiscal de corte, Mónica Ferrero. Todo eso hace parte de un paquete que demuestra claramente, es lo que quiero resumir, que el sistema político uruguayo lamentablemente está infiltrado. La sociedad está infiltrada de una mentalidad criminal, y todo este problema involucra no solamente a las bandas, las familias que venden narcomenudeo peleando territorios, sino que involucra literalmente al sistema financiero, a los altos poderes, porque estas organizaciones criminales
su respaldo es un respaldo político y un respaldo financiero. No es que trabajan aisladamente para robar un almacén. Ahora, ¿pensás que esta última información sobre Marcet, de que de repente estaría por Bolivia en un estado conocido, es real o es sencillamente una de esas paradojas del narcotráfico? Perdona que me ríe, pero capaz Marcet está acá a la vuelta, mientras tú y yo estamos hablando. El mundo criminal tiene lógicas y parámetros que no son los nuestros, que no somos criminales. Y a ese nivel de narcotráfico, cuando una persona de esa categoría está prófuga, tiene un apoyo y una cobertura. Tiene personas que le avisan que van a hacer procedimiento. Tiene una cobertura económica, logística y de armamento para preservar su seguridad. Entonces, sí, esa es una versión que sale a la luz por uno de sus involucrados, que dice que le secuestraron a un familiar y que debería y tiene que estar seguramente en Bolivia. Capaz está en Paraguay, capaz está en Uruguay, capaz está en la China. Es decir, no olvidemos más con estas tecnologías modernas que el señor Marcet ha manejado mucho las redes sociales para dar sus mensajes, manipular a la sociedad, manipular al periodismo, manipular a las autoridades y en definitiva reírse de nosotros. Las campañas electorales es un área donde lo lícito se da la mano con lo ilícito. Para ser presidente o una campaña electoral no necesitas 10 millones de guaraníes, necesitas mucho más que 10 millones de guaraníes. ¿Tú lo tienes? No. Porque tienes que tener 2.000 millones de guaraníes. La mafia dice: Florencio, yo te apoyo tu campaña política, después hablamos. Yo te doy todo para la publicidad, viajes, todo. Tú entras en la ansia de querer llegar a ser presidente, bien intencionado, tu partido bien intencionado, y se luego, y recibes camiones de dinero, y lo inviertes. Llegas al poder, llegas al edificio que está cerca del Congreso, sentado, está hoy sentado el señor Peña, ayer estaba el señor Cartes, traspasado el otro, y en determinado momento el sistema mafioso te manda un señor y te dice: bueno, Florencio, qué alegría, ¿podemos brindar? Sí. Ahora te pedimos un favor. Esta ley la apruebas, esta ley no la apruebas. Esto permites y esto no permites. Si hay narcotraficantes, que investiguen para el lado equivocado. Hay licitaciones, nosotros tenemos la empresa. No hay licitaciones, vamos a maniobrar para que haya, para que en vez de invertir en las escuelas inviertas 20 pesos y no 1.000 como tú querías invertir, porque prefiero que eso sea para una obra del Estado, que hay coima, hay corrupción. Sí empieza a entrar livianamente. Mañana aparece muerto un fiscal, un periodista, 20 periodistas tiene este país asesinados, y el señor Florencio, que estaba sentado pensando que estaba gobernando en el bien, tiene sus manos tintas de sangre. Pero para el mundo exterior es un gran presidente, porque ven que hace obras, etcétera, etcétera. Pero él no va a poder ya dar marcha atrás, porque la economía de su gobierno, la economía de ese país, que es lo que pasa hoy, está sostenida por la criminalidad no local, internacional. El caso Pablo Medina y Antonio Almada sigue siendo también un caso y un tema emblemático de lo que significa para el periodismo paraguayo la presencia de la ideología narcomafiosa en territorio paraguayo, en esta región de Latinoamérica.
Una Latinoamérica que en este momento está conmocionada. En las últimas horas hubo un episodio, un mega operativo por parte de fuerzas policiales, ordenado por el gobernador Claudio Castro de Río de Janeiro, sobre un grupo de favelas de Río de Janeiro, donde comanda, precisamente, valga la redundancia, un grupo criminal denominado Comando Vermelho. Una situación que en este momento dejó un saldo de 132 muertos, 4 policías muertos, muchos heridos, más de 80 detenidos y un aspecto gravísimo que está siendo investigado por la Fiscalía, por organizaciones de derechos humanos. Se habrían detectado abusos, excesos policiales, ejecuciones, situaciones que obviamente no van acorde con el Estado de Derecho y con un accionar policial transparente y honesto. Hay una situación gravísima, hay un trasfondo político, el gobernador Castro es bolsonarista, habría dado la orden del operativo aparentemente sin consentimiento del gobierno central con Lula da Silva, y en estos momentos hay una crisis en Brasil a consecuencia de este operativo que podría calificarse de excesivo y de un tinte fascista preocupante. No hay que olvidar a la activista Mariel Franco, asesinada hace años, cuando denunciaba los excesos policiales en el ataque al narcotráfico. Es decir, la presencia del Comando Vermelho justificaría, estamos observando, lamentablemente, y esto lo denunciamos, un ataque fascista donde se habría matado a población civil, gente favelada, trabajadores inocentes, distantes del mundo del narcotráfico. Bueno, las consecuencias son un baño de sangre que en este momento es comentado a nivel mundial. Antimafia 2000 en GB Latam TV para ustedes.